Blanqueemos de una vez. Nos encanta que nos pegue el viejazo. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Me pegó el viejazo. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a Escuchala en Spotify. y a volver al hogar para poder comer. Tienes una historia.
de la oscuridad. Mis ojos miran un nuevo camino. Tengo gozo por lo que vendrá. No volveré atrás, No volveré atrás. corro a ti, a tu presencia, en tu amor. No hay más vergüenza, fe en mi interior. Por ti hoy puedo creer y puedo andar sin temor, sin temor. Mi alma sacarás de la oscuridad, sin temor, sin temor. Libre al fin, por ti hoy puedo andar sin temor, sin temor. En mi mundo todo era gris. Pero ahora bailo a la luz del cielo. Por tu gracia, vida en mi alma. No volveré atrás, No volveré atrás. corro a ti, a tu presencia, en tu amor. No hay más vergüenza, fe en mi interior. Por ti hoy puedo creer y hoy puedo andar sin temor, sin temor. Mi alma sacarás de la oscuridad, sin temor, sin temor. Libre al fin, por ti hoy puedo andar sin temor, sin Vivo para amarte y para adorarte. Vivo para amarte, no volveré atrás, no volveré atrás. Vivo para amarte Y para adorarte. Vivo para amarte. No volveré atrás. No volveré atrás. Vivo para amarte. Y para adorarte. Vivo para amarte. No volveré atrás. No volveré atrás. sin temor, sin temor. Mi alma sacarás de la oscuridad, sin temor, sin temor. Libre al fin, por ti hoy puedo andar sin temor, sin temor. Mi alma sacarás de la oscuridad, sin temor, sin temor. Libre al fin, por ti hoy puedo andar sin Vivo para amarte y para adorarte. Vivo para amarte. No volveré atrás, no volveré atrás. Vivo para amarte y para adorarte. Vivo para amarte. No volveré atrás, no volveré atrás. Iglesia, vamos a tomarnos un momento para adorar a nuestro Rey, para poder poner nuestra vida en sus manos, para que Él pueda comenzar a llenarnos de esa paz, para poder disfrutar de su presencia. Cerra tus ojos conmigo y vamos a decirle juntos: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso.
victorioso Rey, y la muerte pudo detener su poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Esta tarde venimos a adorarte, Dios de los imposibles. Venimos a presentarte cada una de nuestras necesidades delante de tu presencia. Oh, porque vos sos el que nos dijo que si nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que queramos pedirte, vos vas a estar ahí para cumplirla. Ahora en el nombre de Jesús, aclamamos al Dios de los imposibles que venga sobre nosotros. Decime conmigo, Dios de lo imposible. Y te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Exaltamos, Jesús, vamos, iglesia, exaltado en tu casa donde estás. Dale el mejor aplauso que tengas para tu Rey. Vamos, vamos, vamos. Esta invitación es para todos aquellos hombres que quieren un tiempo nuevo en sus vidas. Queremos invitarte el jueves 16 de julio a las 19:30 en el Solo Hombres con el lema 318 Los Valientes del Hogar. Será un tiempo donde Dios llegará a tu corazón, hablará y te desafiará al mejor de los tiempos de tu vida. Créeme, vamos a estar juntos jueves 16 de julio a las 19:30 en el Solo Hombres 318 Los Valientes del Hogar. Te esperamos, será un hermoso tiempo para disfrutar.
Buenas noches, iglesia. Dios te bendiga. Un miércoles más nos encontramos en el espacio del culto de los miércoles, esperando que esta temporada especial que estamos viviendo estés tomando los cuidados del caso. La distancia social, el lavado de manos frecuente y también el tapaboca, porque esto lo que hace es no solo cuidarte, sino también que me cuides y que nos cuidemos. Así que bienvenido a este espacio y Dios seguramente tiene hoy una palabra para que nosotros podamos seguir creciendo en una situación especial. Seguir creciendo, porque Dios tiene el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros y también con la iglesia en general. Así que bienvenido a este espacio y vamos a comenzar orando, así ponemos todo en las manos del Señor. Cerrá tus ojos. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche, te damos gracias, Señor, por tu presencia, te damos gracias porque siempre, Señor, hemos sentido tu mano de poder sobre nosotros. Señor, hemos visto tu mano de poder sobre la iglesia. Padre, te damos gracias porque a pesar de todas las situaciones, Señor, que está viviendo el mundo, tu iglesia, Señor, está resguardada por tu poder. En esta noche, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos, poner esta palabra, Señor, que sabemos que viene de tu corazón, también, Señor, en tus manos y delante de tu presencia. Bendice este tiempo, Señor, bendice también al resto de la congregación, Señor, a la congregación toda. Tu presencia, Señor, y tu Espíritu Santo bendiga, Señor, cada vida que en este momento, Señor, está frente al celular, frente a la computadora. Padre, la iglesia online sigue caminando. Por eso te damos gracias, porque nos das la oportunidad, Señor, de seguir creciendo. Te agradecemos, Padre, y te damos la gloria en esta noche. Te damos la honra, te damos la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy la reflexión tiene el título de Dependencia absoluta de Dios. Mire lo que dice Proverbios 3, el verso 5 y el 6. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Depender. El significado de depender es estar bajo dependencia de alguien, bajo subordinación, dice el significado en el diccionario. Entonces, lo que entendemos por dependencia es que siempre tenemos que depender de Dios. Miren, nosotros fuimos creados como seres dependientes. ¿Por qué? Porque necesitamos del aire, por ejemplo, para respirar, necesitamos de la comida, necesitamos del vestido, de las ropas, para poder vestirnos. O sea que tenemos una dependencia. Fuimos creados como seres dependientes. Dios, sin embargo, no depende de nada ni de nadie. Fíjense lo que dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 63, el verso 5, dice Dios, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Esto dice Dios.
dice que no necesita de nadie. Ahora, nosotros fuimos creados como seres independientes. El hombre fue creado para depender de Dios en todo. La Biblia no habla, por ejemplo, que el hombre se creó solo, que se creó por casualidad, que lo hizo él mismo. Tampoco habla que primero creó al mono y que después el mono pasó el tiempo y fue convirtiéndose en hombre. Esto tampoco fue así, Entonces, fue Dios quien creó al hombre y lo creó dependiente de él. Por ejemplo, el huerto era un lugar donde el hombre tenía su hogar. Después de ser creado, Dios le proporcionó el lugar donde iba a vivir. O sea que dependió de Dios para tener un hogar. Dependió de Dios para alimentarse, porque Dios también en la creación creó los frutos, creó todo lo que al hombre lo iba a alimentar. Dios no creó al hombre, o sea, no creó al ser humano para que él dependiera de sí mismo y que hiciera lo que quisiese o hiciera lo que le pareciese a él, según el estado de ánimo, según el momento, según lo que sintiera, o él mismo terminara escribiendo sus propios mandamientos. No fue así. Dios fue el creador del hombre. Dependió de él ¿para qué? Para que le buscara en un momento la ayuda idónea. Dios creó la ayuda idónea y se la trajo. O sea que también dependió de Dios para eso. El hombre no fue y buscó su ayuda idónea a su parecer, sino que fue Dios quien la hizo y se la trajo. A Adán y Eva en el huerto del Edén no le faltaba nada. Si leemos Génesis 2, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que dice ahí de que no existía la enfermedad, por ejemplo, no existía la preocupación, no existía la tristeza, que era constante gozo y que ellos estaban constantemente en la presencia de Dios, dependiendo de su creador. El hombre fue creado para depender de Dios, pero había una tendencia y había alguien interesado en que todo eso se arruinara. Y no le costó demasiado, porque la tendencia del hombre hizo que ante lo que el enemigo le dijo que podía ser igual a Dios, él tomó ese desafío. No importa, no pensó en lo que le podía costar. Él tomó el desafío. Él también quería ser igual a Dios, porque eso fue lo que le dijo la serpiente a la mujer. Entonces, toma el desafío y ahí comienza no solo la desobediencia, sino la independencia del hombre. Es el primer, en la raza humana, es el primer ejemplo del espíritu de independencia. Un espíritu que hizo estragos hasta aquí en toda la historia de la humanidad y sobre todo en la persona, en las personas, los seres humanos, porque la consecuencia de haberse equivocado de esa manera, de haber creído que podía solo, que no necesitaba depender de Dios. Miren, la dependencia de Dios traía la felicidad que ellos tenían en Génesis 2. Les traía todo lo que ellos vivían, el gozo, la alegría, el estar en la presencia de Dios constantemente, el caminar con Dios. Todo eso le trajo la dependencia. Miren lo que le trajo la independencia. La independencia trae consecuencias. Le trajo consecuencias al hombre, al ser humano, al ser creado. Miren, la mujer, dice, la
Esto fue para la mujer, la consecuencia de haber dejado de depender de Dios. Dice, la mujer tendría a sus hijos con dolor y esfuerzo. Miren lo que dice Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, o sea, en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Si es que profundizamos un poco en este texto, sobre todo en la parte final, podemos darnos cuenta y podemos comenzar a entender por qué últimamente, siempre lo hubo, pero últimamente creció el número de personas que por la violencia de género, las mujeres, por la violencia de géneros, mueren, las matan. Si es que profundizamos en la última parte de este texto, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Ahora el hombre, ¿cuál fue la consecuencia? Dice, el hombre conseguiría el alimento también con esfuerzo y con dolor. Dice Génesis 3:17 al 19. Y al hombre dijo, o sea, Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, mas todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. O sea, lo que Dios le quería decir, desde que naces hasta que morís, va a pasar esto. Ahora, fue por la desobediencia y por no querer depender de Dios. Pero nosotros necesitamos depender de Dios. El ser humano necesita depender de Dios. Nosotros necesitamos depender de Dios. Pero depender de Dios en todo. En todo. Miren lo que dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guardar los mandamientos es el todo del hombre. Esto es lo que dice Eclesiastés. ¿Por qué nosotros tenemos que depender de Dios? Primero, porque Dios es todo. Segundo, porque somos débiles, somos incapaces de hacer todas las cosas por nosotros mismos. Somos incapaces, no fuimos creados para eso. Nosotros lo intentamos y nos equivocamos y nos caemos, nos lastimamos. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para depender de Dios. Miren lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros creemos de que podemos solos. Muchas veces hemos cometido ese error. Los que nos hemos encontrado con el Señor, o Él en su misericordia nos salvó de grande, hemos conocido de grande la salvación. Hemos llegado con un montón de marcas, un montón de cicatrices y con heridas sin cerrar. Muchas de ellas, no solo por haber tomado malas decisiones, sino por habernos apartado, porque no quisimos ser dependientes de Dios. No queríamos depender de nadie, de nadie. El espíritu de independencia vivía en nosotros. Dios quiere que nosotros dependamos absolutamente de Él.
quiere que dependamos absolutamente de Él. Miren, 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que la palabra de Dios dice y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que guardarnos, tenemos que depender en forma absoluta de Él. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Porque el espíritu de independencia es algo que nosotros lo traemos por tendencia, lo hemos aprendido por tendencia. Siempre estamos tratando de dejar de depender. No nos gusta que nadie nos enseñe. Seguramente a ustedes les pasa, a mí también, Miren, yo tengo un hermano de algunos años más, tiene 5 años más que yo. Y cuando éramos chicos, yo debía tener 6 años más o menos, me acuerdo de un hecho muy claro, o me acuerdo claramente de un hecho que marcó también mi vida en ese momento. Ustedes saben que soy de una provincia del norte y vivíamos a 7 cuadras del río, ¿no? De un río que pasa por ese pueblo, y íbamos a ese río todos los días. Claro, como yo iba con mi hermano, que era mayor que yo, tenía algunos años más, entonces mi mamá nos dejaba ir. Íbamos una banda de chicos de ahí de la zona y nos encontrábamos en el río. En el río lo que hacíamos era, íbamos hasta un brazo de ese río, que era más, menos extenso y también menos hondo, y cruzábamos del otro lado, y del otro lado había una isla que tenía un dueño, por supuesto, y ahí se plantaba, en esa isla, se plantaban frutos, pero de todo tipo, ¿no? Entonces nosotros íbamos, eso era un paraíso para nosotros, ¿no? Cruzábamos, comíamos la fruta que se plantaba en ese lugar, se cosechaba en ese lugar, y había unas sandías inmensas, ¿no? Muy grandes las sandías yo no he visto aquí sandías así, de ese tamaño, grandes, y claro, cuando cruzábamos, yo era chico, no sabía nadar, mi hermano me llevaba, mi hermano nadaba muy bien, entonces al ser más grande me llevaba, me ayudaba y me cruzaba. Cuando volvíamos del otro lado, lo que hacía mi hermano era atar 2 sandías grandes, de las grandes, con un junco, lo ataba bien, y me subía arriba de la sandía. Y él venía nadando detrás, ¿no? O al costado, y venía empujando la sandía, y así me cruzaba del otro lado. Pero siempre lo hacíamos. Y un día de esos que volvíamos de comer fruta del otro lado, y traer fruta también, yo me moví mal, quise bracear así de arriba de la sandía, claro, se dio vuelta y me caí dentro del agua. Miren, fueron unos segundos que estuve abajo, porque mi hermano no venía cuidándome, mi hermano venía, yo le había dicho, no, deja que yo braceo y bueno, y me muevo. Y él se había adelantado unos metros. Claro, cuando escuchó los primeros gritos, los primeros pataleos que habré dado ahí en ese momento, él se volvió y me levantó de nuevo, me puso otra vez arriba de la balsa esa de sandía, y comenzó a empujarme. Claro, yo me pegué el susto de mi vida, ¿no? Hasta ese momento era el susto más grande que había tenido. Cuando me cruzó del otro lado, bueno, me retó mi hermano, me decía, ¿por qué siempre querés hacer las cosas solo? Y bueno, y todo lo que seguramente cualquiera me hubiese dicho en ese momento. Pero ahí me di cuenta de que había algo en mí de querer hacer las cosas solo.
porque no había manera de que yo me pudiera salvar, porque fue en el medio del río, o sea, no sabía nadar, el único que nadaba muy bien era mi hermano, el que me podía salvar era yo. Dependía de él, dependía en todo, en general en todo, ¿no? Pero en ese momento yo dependía, pero absolutamente de él. Y lo que quise hacer fue dejar de depender. Dejar de depender. Entonces aprendí de que tenía que depender de él. Cada vez que hacíamos ese periplo hasta la isla y volver, tenía que depender de él. Y dependí de él hasta que, bueno, después aprendí a nadar, bueno, pero siendo tan chico, cada vez que lo recuerdo, digo, fue mi primera experiencia donde el espíritu de independencia estaba algo en mí. Después fueron muchos años de mi vida sin Dios. Y eso tiene que ver también con creer de que podía, con el espíritu de independencia. Es totalmente lo contrario a lo que Dios dice. Totalmente lo contrario para lo cual nosotros fuimos creados. Cada uno de nosotros fue creado para depender absolutamente de Dios. Miren, ¿cómo nosotros hacemos para aprender? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que aprender para tener una absoluta dependencia de Dios? ¿Por qué es necesario aprender? ¿Por qué es necesario saber? Porque a muchos se les fue la vida por tratar de ser independientes, por no depender de Dios. Entonces tenemos que aprender de que lo primero es creer que en Jesús hemos sido reconciliados con Dios. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero es creer que, porque muchas veces a nosotros nos parece increíble que un Dios tan grande pueda preocuparse, pueda poner los ojos sobre alguien como nosotros o como yo. Nos cuesta creer. A mí me costó creer eso. Me costó creer. Por eso lo primero es creer que en Jesús hemos tenido la reconciliación, la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Así que fuimos salvos, fuimos reconciliados a través de Jesús. Ya volvemos a la casa del Padre, reconciliados por el sacrificio de Jesús, por la sangre de Jesús. Eso, creer en eso, nos reconcilia con el Padre, nos reconcilia con Dios. Lo segundo, importante, lo segundo y último, pero muy importante, rendirnos completamente, entregar nuestras cargas y todas nuestras dificultades para que Él sea el que se haga cargo de ellas, de todo lo que nosotros vivimos, de todo lo que nosotros pasamos. No pasa un segundo de nuestra vida sin que Dios nos sepa de nosotros. Dios sabe todo de nosotros. Él sabe la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de depender de Él. Dios conoce no solo todas las cosas, sabemos que es así, pero lo que nos interesa a nosotros es que Él conoce la necesidad de depender de Él que tenemos cada uno de nosotros. Dice Mateo 11:28, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto lo dijo Jesús.
Jesús dijo que nosotros podíamos ir a Él y dejar nuestras cargas. Todo lo que hasta ese momento nos hacía mal. Muchas de las cosas lo hemos trasladado durante muchos años de nuestra vida. Es lo que a mí me pasó. No solo no creía que un Dios tan grande podía fijarse en mí, sino también después me costó creer de que Jesús podía llevar esas cargas, de que Jesús había muerto por mí, que hacía tanto tiempo, pero que el sacrificio de Él llegaba hasta mi salvación. Me costó creer, pero cuando lo hice, cuando di el paso, me di cuenta que no había nada más extraordinario que depender de Dios, porque el descanso, la paz que necesitamos está en Él. Está en Él. Tenemos que aprender a depender totalmente de Él. No hay otra manera de vivir. No hay otra manera de vivir. La manera que Dios pactó, la manera que Dios creó, que Dios programó, que Dios planeó, es la dependencia de Él. Es que nosotros dependamos totalmente de Él. Eso no solo nos hace salvos, sino nos provee un estilo de vida, una forma nueva de ver la vida. Todos necesitamos ser transformados. Todos necesitamos dejar malos hábitos. Todos necesitamos renovar nuestra mente. Todos necesitamos ser nuevas personas. Pero eso no lo vamos a poder sostener si no dependemos de Dios. Si cuando nosotros logramos ser salvos, llegamos a los pies del Señor, nos arrepentimos, sentimos la sanidad, sentimos la limpieza, sentimos su perdón. En ese momento, no hay nada más hermoso que nos pudo haber pasado a los que hemos tenido esa experiencia. Ahora después comienza la vida. A partir de ahí comienza la vida. Es donde nosotros tenemos que poner en práctica la total, la absoluta dependencia de Dios. Dios está interesado en que cada uno de nosotros no solo cambie su mente, no solo deje los malos hábitos. Eso tiene que pasar. Lo que Dios espera es que a partir de ese momento nuestro caminar sea dentro de su voluntad y dependiendo absolutamente de Él. Esto es lo que Dios espera de vos y de mí. Nosotros tenemos familia, yo tengo familia, y sé que cada vez que me estoy alejando un pasito de la dependencia de Dios, ya algunas cosas comienzan a ocurrir. Miren, nosotros no tenemos que permitirnos eso. Un hijo de Dios, alguien que fue comprado por un precio tan alto como fue la sangre de Jesús, como fue la vida de Jesús, no puede darse esos lujos. No se puede permitir alejarse de Dios. No se puede permitir pensar de que puede vivir según su criterio, de que no hay necesidad de la dependencia. Gracias al Señor, nosotros en nuestra congregación tenemos líderes que han aprendido esto y que pueden ayudarnos. Tenemos pastores que fueron apartados por Dios para guiarnos, para enseñarnos, para cuidarnos, pero sobre todo para que podamos confiar en ellos y depender de Dios.
no nos alejemos ni un milímetro de la dependencia de Dios. Todos necesitamos, porque fuimos creados como seres dependientes, que apuntamos a la independencia casi constantemente, pero fuimos creados como seres dependientes de Dios. Yo espero que esta palabra te haga reflexionar si es el momento, si estuviste alejado, si estuviste también de alguna manera haciendo tu propia voluntad y no te sentiste bien, y si todavía no reflexionaste sobre esto, yo te pido que reflexiones. Hay un momento en nuestra vida que tenemos que parar. Hay un momento en nuestra vida que tenemos que detenernos y decir, preguntarnos, ¿dependo totalmente de Dios? ¿O me estoy acostumbrando a decidir yo? A ver lo que me gusta, a ver cómo lo hago, a ver de qué forma lo hago. Miren que tenemos la tendencia a decidir nosotros, a que nuestro criterio sea el que prevalezca. Tenemos la tendencia. Hoy es el momento de reflexionar. Yo necesité reflexionar y necesito reflexionar todos los días. Todos los días me hago un chequeo. Me hago un chequeo al final del día y siempre encuentro algún momento de querer alejarme un milímetro de la dependencia de Dios. Y pido perdón por eso. Es el momento donde en oración le pido perdón a Dios. Y esto hago todos los días. Así que el chequeo tiene que ser constante. Tiene que ser constante porque tenemos la tendencia a alejarnos. Por eso propensemos en las consecuencias también. Las consecuencias siempre son pérdidas. Siempre son pérdidas. Se pierde el tiempo, se pierde la familia y hasta se puede perder la vida. Por eso hoy es el momento de reflexionar. Quiero preguntarte si a vos te pasa lo mismo. Seguramente que en algún momento te pasó. Y también si es que vos estás del otro lado y te estás conectando por primera vez, o sos parte, pero también te estuviste alejando, también estuviste creyendo de que podías solo, de que, bueno, de que los criterios propios no estaban tan mal, tus criterios no estaban tan mal, tus ideas no estaban tan mal. Este es el momento de volver a la casa del Padre. Este es el momento de arrepentirse. Así que yo te invito a hacer una oración de reconciliación. No importa si estás por primera vez o si ya sos parte del pueblo. En tu interior, cada uno de nosotros sabe cuál es el estado en que nos encontramos. Si tu estado no es el ideal, te invito a hacer esta oración. Si estás por primera vez, también te invito a hacer esta oración. Cerrá tus ojos y repetí después de mí. Padre, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad. Te pido que me perdones el haber querido vivir según mi criterio
y no dependiendo de ti. Gracias por esta salvación. Quiero seguir hasta el último día de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración y mirás hacia abajo, seguramente o en la pantalla va a aparecer un número de teléfono. Te puedes comunicar. Si es que alguien te invitó, comunícate con esa persona, con ese hermano, y contale la experiencia. Él va a saber seguramente cuáles son los pasos a seguir. Pero quiero dejarte esto último, que dejar la dependencia de Dios, dejar de depender de Dios, nos puede llevar a la muerte. Así que me despido en esta noche deseándote, iglesia, lo mejor, y que seguramente en poco tiempo vamos a volver a encontrarnos y bueno, ahí nos abrazaremos y bueno, seguramente lloraremos juntos. Así que en esta noche me despido. Dios los bendiga y que este tiempo nos sirva para reflexionar sobre nuestra real y absoluta dependencia de Dios. Buenas noches, Dios te bendiga. Desperté de la oscuridad, Mis ojos miran un nuevo camino. tengo gozo por lo que vendrá. No volveré atrás, No volveré atrás. corro a ti, a tu presencia, en tu amor. No hay más vergüenza, fe en mi interior. Contigo hoy puedo creer y puedo andar sin temor, sin temor. Me vas a sacar de la oscuridad, sin temor, sin temor. Libre al fin, contigo puedo andar sin temor, sin temor. En mi mundo todo era gris, Pero ahora bailo a la luz del cielo. por tu gracia vida en mi alma. No volveré atrás, No volveré atrás.